Hola, soy Germán Muhlenberg y en este video vamos a ver el resumen de las reglas de David X. Esta es una pequeña guía que muestra los principios de su libro Sé Impecable, el cual pueden encontrar el resumen en mi canal. Prácticamente es un copy-paste de su libro anterior, exceptuando la regla de aproximación, la cual hizo muy detallada y es la que vamos a analizar. Ahora, David X en su libro afirma haber dejado de contar con cuántas mujeres estuvo cuando llegó a 500. También dice haberse acostado con la Miss Universo de Montreal de 1986 y dos de sus hermanas. Y decía haber tenido una época con 3 a 7 novias. Asumiendo que todo lo que dice es cierto, vamos a ir analizando sus secretos. Entonces, aproximación. David X inicia diciendo que cuando comenzó era muy tímido y siempre se preguntaba qué debería decir para iniciar una conversación con una mujer, hasta que un día se cansó y decidió decir lo que quería. David X dice: ellas salen buscando un hombre, el tipo de hombre que las haga sentir bien, que las haga sentir seguras, especiales y deseadas. Ellas están esperándote. Lo primero que sucede cuando veo a una mujer atractiva es preguntarme ¿qué es lo que más despierta mi imaginación en esta mujer? ¿Son sus pechos, su cola, lindas piernas, una cara preciosa? Y sea lo que sea, se lo digo. Cuando hacemos abordajes, no necesitamos decir o hacer nada fantástico. Todo lo que necesitamos es la confianza para decir lo que realmente está en nuestra cabeza. Luego da algunos ejemplos de openers. 1. David mira sus pechos, sonríe y dice: hey, vos nunca te das la nariz contra el piso cuando te caes, ¿no? Ella dirá: ¿qué? Y responde: no puedo evitar darme cuenta, son preciosas. 2. Se acerca y dice: yo sé lo que quiero, ¿vos sabés lo que querés? Si ella dice sí, decile: hola, mi nombre es... 3. Acércate a ella y preguntale: ¿te gustan los estúpidos que no siguen ninguna dirección en la vida y tienen miedo de tomar riesgos? Ella dirá que no. Entonces decile: está bien, porque yo soy lo opuesto a eso. 4. Puedes acercarte a una mujer que está fumando un cigarrillo y decir: hola, tengo que hacerte una pregunta, porque tengo una teoría sobre las mujeres. ¿Qué teoría?, pregunta ella. Tengo la teoría de que si una mujer fuma, también coge, y lo hace muy bien. 5. Abordar un grupo de mujeres es fácil. David X dice: me gusta piropearlas a todas a la vez. Yo diría algo al estilo: es asombroso, tantas chicas atractivas todas juntas. Por favor, déjenme imaginar un momento que esto es mi harén. 6. Sos la única chica atractiva de acá y quiero conocerte. O si no, sabes, mi primer pensamiento fue que no hay forma de que una chica tan atractiva como vos ni siquiera quiera hablar conmigo. Pero yo tengo que empezar por lo más alto. Entonces David X sigue diciendo: si ella no quiere conocerte después de que le digas algo honesto como esto, deberías preguntarte: ¿realmente quiero una perra como ella? Bien, acá debería aclarar algo porque no quiero que queden como mis palabras. De los openers dejé el primero como un ejemplo de lo que para mí es bastante extremo y no debería hacerse. En el resumen anterior de Sé Impecable, hablé que David X se pasa de la línea de respeto. Ser atrevido y polarizar está bien si la gente no está de acuerdo con lo que decimos, está bien, pero agredir y ofender no considero que esté bien. Hay que encontrar el punto medio entre ser atrevido y sin faltar el respeto. Y faltar el respeto, en parte también, va a depender del lugar y la persona con la que estemos hablando. Si le proponemos relaciones a una monja en una iglesia, es faltar el respeto. Pero si se lo decimos a una chica random en una fiesta en Las Vegas clandestina, puede que no. De nuevo, encontremos el punto medio si vamos a polarizar de esa manera. Esta es mi opinión al menos. David X continúa diciendo: cuando haces contacto visual con ella, es importante mantenerlo, que no te dé miedo como a todos los otros hombres. Sé un hombre y sonreíle cuando la miras. Si no te funcionan los openers es porque probablemente estés sonando como un mensaje pregrabado. En vez de decir sos muy bonita, intenta decir algo como: ah, me dejas pasmado, estoy teniendo múltiples fantasías a la vez. O solo acercarte a una mujer y decir: el tiempo que pasaste preparándote para salir hoy ha valido mucho la pena. Estás preciosa. Si vas a darle un cumplido, lo menos que puedes hacer es darle uno para que sea memorable. Por otra parte, luego David X explica cómo se presenta a sí mismo. Él dice lo orgulloso que está, diciendo cosas como: ¿sabes? Tengo un gran sentido del humor, mi actitud es increíble, soy listo, encantador y también soy dinamita en otras áreas, pero no quiero discutir eso ahora. Y el simple hecho de decirlo es lo que es divertido, muestra que tenemos buena actitud, que somos listos, encantadores y lo que sea. Él dice que hacer esto no es engreído, sino que ¿por qué no presentarnos de la mejor manera? Cuando vamos a una entrevista laboral, no decimos lo peor de nosotros.
Bien, en realidad sí es engreído decir eso y no es lo recomendable. Alguien que es listo y encantador no lo tiene que andar diciendo, simplemente lo es y la gente lo percibirá o no. Por ejemplo, alguien que es muy rico no lo anda diciendo ni demostrándolo. Alguien que quiere aparentar tener dinero va a buscar demostrarlo. De todas formas, si le funcionaba bien a David X era porque no es lo que decía en sí, sino cómo lo decía. Creo que diciendo esas cosas, David X buscaba ser divertido y va con el concepto de Cookie and Funny del libro Dobla tus citas. Bien, acá da otro ejemplo de lo que para mí no debería hacerse. Si ella te descubre mirando sus pechos, bien, seguí mirando y sonreí. Ella quiere que la mires. Cuando ella vuelve a hacer contacto visual, a veces le guiño un ojo. Si te dice, ¿qué crees que estás haciendo? Solo digo, justo estaba teniendo relaciones con vos en mi mente. Ahora, si no te importa, me gustaría terminar. Soy serio. Demostrarle que no te intimida. Echarse atrás con una mujer es lo peor que puedes hacer. Ellas no quieren una gallina. De nuevo, acá hay una falta de respeto, incluso diría que cierta intimidación. Cuanto a no echarse atrás, puedo estar un poco más de acuerdo, pero también va a depender. Si sentimos que nos están poniendo a prueba o una mujer quiere que nos retractemos de algo que no estamos de acuerdo, está perfecto mantener nuestro punto. Si nos equivocamos o hicimos algo mal, no tengan miedo en disculparse. Eso es demostrar vulnerabilidad. Aceptar nuestros errores y fallas es lo que va a desarrollar nuestra confianza. Bien, a David X no lo conocía, pero me genera que era alguien sumamente soberbio, poco empático y siguió sosteniendo de que no debía tener buenas relaciones. Alguien que dice que es siempre a mi manera no va a conseguir que mucha gente lo siga. Lo considero positivo tener un carácter fuerte y determinado, eso sí genera atracción, pero eso no significa que no podamos ser considerados y amables con los demás. Es encontrar un balance. En el libro No More Mr. Nice Guy detalla lo que es ser un hombre integral. El opener Miss Montreal 1986. David X se acercó y dijo, no quiero que parezca que estoy intentando levantarte, pero sos la chica más linda que he visto en mi vida. Este opener me parece genial y personalmente muy creíble. Estoy muy de acuerdo con David X que no se necesitan frases elocuentes para atraer a la otra persona, sino ser asertivos al expresar nuestro interés. Considero que, al igual que este libro y Mod One, ser directo es una de las mejores formas de acercarnos a alguien, pero mi discusión es la forma en que ellos lo proponen, ¿no? Así que conclusión. Yo creo que este libro es un buen ejemplo que no importa qué decimos, sino cómo lo estamos expresando y cómo nos sentimos. Creo que aquellos que están muy preocupados por lo que decir y nunca encuentran la frase perfecta, y esto me sucedía a mí en mis inicios, funciona como un mecanismo de defensa psicológico por no responsabilizarnos de la culpa. O sea, no es que no me acerqué correctamente, sino que la frase no sirve. No importa cuántas frases leas, siempre va a depender de cómo lo digas y cómo te sientas al decirlo. Entonces, esa prepotencia de la que hablé antes de David X, creo que es la que le da una personalidad fuerte y eso generaba atracción. Él sugiere en su libro ser un chico malo, cuando para mí no es lo ideal, sino ser un hombre integral. Pero incluso si David X tuviera razón de que siendo el chico malo tendría más éxito con las mujeres que siendo el hombre integral, lo cual en mi opinión lo dudo, al final van a crear peores relaciones a futuro porque la honestidad y el respeto son claves para eso. David X en un video dice, cuantas más mujeres nos acostemos, más felices seremos. Esto no es más que intentar llenar un vacío, así como sería quienes compran cosas para sentirse mejor. Son las relaciones las que influyen en nuestra felicidad, o sea, la calidad de intimidad con la otra persona, no el número de personas. No debemos sacrificar el respeto para crear una personalidad fuerte y atractiva. Son por conclusiones como estas, acerca de la felicidad, por ejemplo, por las que considero que David X tenía muchas ideas torcidas. Así que eso es todo y espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video. Y gracias por quedarse hasta el final. Hasta la próxima.